Soy el responsable técnico de Promat Ibérica, una empresa en la que nos dedicamos sobre todo a sistemas de protección pasiva contra incendios, entre algunas otras cosas. Con esta presentación voy a hablar un poquito de lo que es la importancia que puede tener y cómo funciona la protección pasiva en la protección de los edificios, cuando estamos hablando de un entorno urbano. En un entorno urbano, en principio, tienen mucha importancia lo que rodea al edificio que se incendia, como hemos podido ver en las presentaciones anteriores de los incendios que se van propagando a otros edificios. Dentro de la protección pasiva está más enfocada directamente a la protección del edificio, pero un edificio bien protegido, bien sectorizado y con la estructura correctamente protegida puede resistir suficiente como para evitar que este incendio pueda propagarse a los edificios aledaños. Además, como también se ha dicho aquí, hay algunos sistemas de protección pasiva que funcionan precisamente para eso, para evitar la propagación del fuego por el exterior del edificio a otros edificios adyacentes o colindantes. Vamos a repasar un poquito esto hoy desde el punto de vista de la protección pasiva. Antes de empezar, quiero llamaros la atención sobre la foto que he elegido para ilustrar esta portada. Es una foto del edificio Windsor en Madrid, donde se puede ver claramente la diferencia que hay entre perfiles que se protegieron, que son los de la fila de arriba, y los perfiles que se quedaron lamentablemente sin proteger por falta de tiempo de ejecución de la obra, que son los que están en la parte de abajo, como es evidente. Fijaros la importancia que llega a tener la protección pasiva en estos edificios, que en la parte de abajo del Windsor, donde estaban protegidos alrededor de un 85-90% de los pilares perimetrales metálicos, no se derrumbó durante el incendio, mientras que en la parte de arriba, donde solo estaban protegidos, lamentablemente, una pequeña esquina de la parte superior, por encima de la planta técnica, esa sí se derrumbó al cabo de unas horas de fuego, mientras que esa esquina permaneció. Y otra cosa muy importante, cuando se produjo ese derrumbe de la parte de arriba del edificio, la parte de abajo aguantó el golpe, aguantó el choque. La estructura estaba lo suficientemente fuerte como para aguantar el golpe que recibió de todos los pisos de arriba cayendo sobre la parte técnica. Bien, me gusta hacer esta presentación porque de verdad que da una importancia, señala o se puede ver físicamente la importancia que puede tener una adecuada protección pasiva en un edificio. Puede evitar esos colapsos que tanto hemos oído hablar hoy de los edificios que se derrumban por la acción del fuego y que pueden causar muchos daños. Evidentemente, la idea no es que el edificio se mantenga en el futuro, sino que haya tiempo para que la gente pueda evacuar el edificio y para que los bomberos puedan actuar con ciertas garantías de seguridad. Porque al final, como pasó en el Windsor, a pesar de que la parte de abajo no se derrumbó, sí que hubo que demoler todo el edificio porque ya había quedado inservible tras tanto tiempo de incendio. Bien, vamos a empezar, por tanto, la presentación, sin más dilación. Dentro de lo que son los medios materiales de protección contra incendios nos encontramos con dos tipos. Vosotros, en general, estaréis más familiarizados con el primero de ellos, la protección activa, la detección, la extinción. ¿Por qué? Porque es visible, porque se ve, porque vais a un edificio y enseguida os fijáis si hay un extintor, si hay un detector, si hay una vía, ¿de acuerdo? Mientras que cuando estamos hablando de la protección pasiva, estamos hablando de una serie de materiales correctamente aplicados, cuya principal misión es, primero, evitar la aparición del incendio, la prevención, algo muy importante. Y aquí hablamos de materiales no combustibles o muy difícilmente inflamables. Por otro lado, es evitar su propagación, y aquí entramos en elementos de compartimentación, evitar que el fuego se extienda tanto por el edificio como a posibles edificios colindantes. Y por último, favorecer su extinción, es decir, dar o poner las condiciones suficientes para que la gente, los agentes de extinción, tanto la activa como vosotros, los bomberos, los que entráis al edificio a jugaros la vida para apagarlo, pues entréis con una cierta garantía de seguridad y de poder trabajar para hacer la extinción más viable. Dentro de la protección pasiva, cuando hablamos de materiales y su correcta instalación, estamos hablando de que existen una serie de condicionantes en el edificio que nos van a indicar qué clase de protección pasiva se puede o no se puede poner. Hay tres tipos de condicionantes. Los condicionantes urbanísticos son los de entorno.
es decir, todos los que rodean a la posible situación del edificio. Ahí en general los sistemas tradicionales de protección pasiva no intervienen demasiado. Intervienen más, pues, accesibilidad de los camiones, vientos dominantes, etcétera, es decir, mucho de lo que se ha hablado en las ponencias anteriores. Los condicionantes de interiorismo tienen que ver con qué va a contener ese edificio, si va a ser un almacén de productos industriales inflamables o va a ser una vivienda, si va a ser un edificio de oficinas o un hospital, y por lo tanto qué requisitos va a tener de acuerdo con lo que va a llevar en el interior. Aquí hasta cierto punto intervienen más los sistemas de reacción al fuego para lidiar con los productos combustibles o no combustibles que la resistencia al fuego. Y luego están los condicionantes edificatorios. Estos son los que controla el diseñador del edificio, el arquitecto o los ingenieros a los que contratan para realizar el diseño. Y aquí sí que entra directamente la protección pasiva. Intervienen los elementos constructivos como son los estructurales, es decir, la estructura del propio edificio, lo que le mantiene en pie. Intervienen los cerramientos, en los elementos delimitadores que van a dividir el edificio en sectores de incendio. Interviene en los mixtos, aquellos que tienen a la vez una capacidad portante y delimitadora, como puede ser un forjado o un muro de carga. También interviene en la eliminación de humos y gases, pues saber un poco qué humos se pueden y cómo controlarlos mediante sistemas de ventilación y de extracción de humo. La evacuación, las salidas de evacuación que hay que prever, las vías de evacuación que hay que establecer. Las instalaciones de servicios, todas aquellas instalaciones que recorren todo el edificio de un lado a otro y que no solo pueden iniciar un incendio, sino que lo pueden propagar muy fácilmente, incluso a través de elementos de sectorización. Y luego, pues otros como la tipología, distribución en volúmenes, etcétera, en las que ya es un poco más criterios estéticos. En general, los sistemas de protección pasiva de los que voy a hablar hoy van a intervenir en los condicionantes de diseño, que se pueden ver condicionados a veces por los de urbanismo. Efectivamente, si ponemos un edificio en medio de otros, esto va a condicionar cómo tratar la protección pasiva de las fachadas o de las cubiertas, por ejemplo, como se ha mencionado antes. La protección pasiva se integra al ser materiales constructivos, porque son materiales constructivos, dentro de lo que es la propia instalación y forma parte de ella. Una pared cortafuegos, como puede ser esta que tengamos aquí, es una pared y va a funcionar como una pared y va a ser parte del edificio como una pared, pero a su vez es un elemento sectorizador, es un elemento de protección contra el fuego. Con su presencia y su adecuado diseño y su correcta aplicación van a complementar perfectamente la activa. No es un sistema alternativo, sino que es un sistema complementario. Va a proporcionar tiempo para evacuar el edificio y tiempo para que pueda actuar la extinción, los bomberos y la activa. Van a ralentizar la propagación, incluso entre edificios. Si tenemos un edificio bien sectorizado y el fuego se origina en un determinado sector que tiene paredes resistentes al fuego durante 2 horas, durante esas 2 horas, en teoría, el fuego no va a salir de ese compartimento. Con lo cual estamos minimizando la posibilidad de que otras partes del edificio o incluso edificios adyacentes puedan acabar siendo afectados. Una compartimentación en un edificio es algo fundamental. Minimizan los daños materiales. Sí, es verdad, no es este el principal objetivo de la protección pasiva, pero los minimizan, hacen que la severidad del incendio no sea tanta como podría ser si no tuviera estos sistemas de protección pasiva. Si esto fuera un sector de incendios y hubiese aquí un incendio y en 2 horas pudieran venir a apagarse el incendio, lo cual aquí es bastante sencillo porque estamos rodeados de bomberos, por lo tanto no se propagaría a otras partes del edificio y lo más seguro es que este edificio sobreviviese a ese incendio. Si esto no fuese una sectorización y aquí aparece un incendio y el cuartel de bomberos está lejos, posiblemente el fuego se haya desarrollado y haya afectado demasiado al edificio y pudiera ser necesario eliminarlo, derribarlo. La protección pasiva actúa mediante lo que denominamos sistemas constructivos, soluciones constructivas. Estos sistemas constructivos son elementos complejos, son elementos constructivos, son una pared, son un techo, son unas estructuras. No estamos hablando de un producto,
No estamos hablando de una placa, una pintura, no, estamos hablando de un sistema complejo que pueda tener varios sistemas alrededor. Una pared puede tener ladrillos y yeso o puede tener una estructura metálica, unas lanas de roca aislantes y unas placas de protección. Una puerta cortafuegos tiene un montón de elementos que la componen y cualquiera de ellos puede fallar en caso de incendio. Por lo tanto, son sistemas complejos. Muchas veces son multiproductos y se diseñan para resolver un problema de resistencia al fuego. Un ejemplo sería este sistema que veis aquí. Partimos de un producto, en este caso serían unas placas resistentes al fuego, con los cuales se diseña una posible solución, un elemento constructivo que es un conducto que puede ser de ventilación o puede ser de extracción de humos. Esta solución diseñada se lleva a un laboratorio acreditado, notificado, es decir, autorizado para realizar estos ensayos y se somete a la acción de un fuego tipo normalizado. Una vez tenemos esto y sabiendo cuál es su clasificación, ese conducto ya se puede llevar a obra y construir. ¿De acuerdo? Aquí tenéis unos ejemplos de hornos. Este horno de aquí es un horno de A+, en Barcelona. Este otro horno está en Afitilikov, en Arganda del Rey. ¿De acuerdo? Fijaros en el tamaño del horno. No sé, imagino que muchos de vosotros conoceréis estos laboratorios y habréis estado allí, otros no. Pero fijaros el tamaño que tiene este horno, este conducto en comparación con las personas que están aquí preparando los termopares de medida. Son hornos del tamaño de una habitación. Las muestras son de un tamaño similar al que se van a poner en obra. Este conducto que veis aquí tiene más de 5 metros de alto y tiene 1 metro de ancho por medio metro de profundo. ¿Vale? Se someten a un fuego tipo. Ese fuego tipo es la curva ISO 834 que representa qué temperatura se alcanza en el horno a medida que va pasando el tiempo. Es decir, a los 90 minutos de iniciar el incendio, la temperatura está en 1000 grados centígrados. Y siempre es así, es una regla normalizada. Es la peor de las situaciones de incendio posibles. ¿Por qué? Porque siempre está creciendo. Y sería la envolvente de cualquier posible incendio que se puede desarrollar con un pico, el flashover y el enfriamiento. ¿Vale? Una vez se han realizado los ensayos con sus propias normas, el laboratorio emite un informe que sería de clasificación y que se basan en las normas que veis aquí. Existen 5 partes de una misma norma. La primera tiene que ver con la clasificación. Ay, por Dios. Con la clasificación de reacción al fuego y las demás con la clasificación de resistencia al fuego de varias instalaciones, ¿de acuerdo? Es decir, para garantizar que los sistemas constructivos cumplen con los requisitos normalizados de la protección contra incendios, se tiene que tener un informe de clasificación de acuerdo con estas normas de aquí. ¿Cómo actúa la protección pasiva? Tiene muchas partes la protección pasiva, tiene varias. Actúa proporcionando acabados y elementos que no generen o propaguen el fuego, los productos no combustibles o que se inflamen difícilmente. Manteniendo la estructura de la instalación estable en condiciones de incendio, evitando su colapso, es decir, evitando que el edificio se nos caiga encima por culpa del fuego. Compartimentando en sectores de incendio para limitar la propagación del fuego, o también, cuando hay ya unos elementos de sectorización en el edificio, pero hay que ampliar ese grado de resistencia al fuego, potenciándola mediante sistemas adecuados. Ralentizando la propagación por fachada y cubierta a edificios colindantes o a otros sectores del edificio, porque por fachadas, por ejemplo, de tipo muro-cortina o por fachadas que tengan demasiadas aberturas, el fuego puede transmitirse a otros edificios, y lo mismo por cubiertas ligeras, cubiertas combustibles, etc. Eliminando los humos que el incendio pueda producir, porque es muy importante evitar que ese humo pueda afectar a sus ocupantes o a los que están ahí extinguiéndolo, y disminuyendo, evitando el riesgo que presentan las instalaciones, que es mucho, grande y muy variado, como vais a ver ahora enseguida. Cuando hablamos de proporcionar acabados y elementos que no generen o propaguen el fuego, estamos hablando de la categoría de la reacción al fuego.
y tenemos que ver que la reacción al fuego de los materiales que componen el edificio, la parte interior, condicionantes de interiorismo, sean las adecuadas para evitar que surja el incendio o evitar que en el inicio empiece a propagarse. Funciona realmente esto al inicio del incendio, ¿de acuerdo? En general, lo importante es poseer materiales poco inflamables, que no goteen, que no liberen humos y que en un momento dado pues, no contribuyan a la severidad del incendio. Y luego, los materiales tienen que estar ensayados de acuerdo con las normas de reacción al fuego para garantizar su cumplimiento. El segundo punto que hemos hablado es el mantenimiento de la estructura de la instalación. Dedazos. Manteniendo la estructura de la instalación estable en condiciones de incendio, evitando su colapso. En este caso, necesitamos unos sistemas de protección pasiva que potencien la capacidad portante del edificio cuando no alcancen la resistencia al fuego requerida por norma. Y eso ocurre, por ejemplo, en estructuras de tipo metálico. Se pueden emplear en la protección de todo tipo de elementos estructurales. Nos podemos encontrar con vigas, pilares, cerchas de acero, de hormigón, de madera, de cualquier sistema, de cualquier elemento estructural. Cualquiera de ellos es susceptible de ser protegido y existen soluciones de protección pasiva para hacerlo. También los forjados de losa de hormigón armado, de chapa colaborante, es decir, todo aquello que tenga una función no solamente estructural, sino también sectorizadora. Los sistemas que habitualmente se utilizan en protecciones estructurales son de tres tipos. Por un lado tenemos las placas, que conforman un cajeado alrededor de los elementos estructurales. Por otro lado tenemos unos morteros que generalmente se aplican por proyección neumática, y que siguen un poco el contorno de los elementos estructurales y que actúan directamente adheriéndose a la estructura, mientras que aquí las placas son independientes de la estructura y pueden ser autoportantes. Y por último, las pinturas intumescentes, que cada vez están más de moda y que es uno de los sistemas que más evolución positiva está teniendo desde el punto de vista de las performances, del comportamiento y de sus propiedades. En general, hasta hace poco una pintura intumescente proporcionaba resistencias al fuego de 30 y 60 minutos. De un tiempo a esta parte están surgiendo pinturas desarrolladas para poder llegar hasta 120 minutos e incluso 180 minutos, con un coste relativamente asumible, con pocas manos y con pocos kilos por metro cuadrado. En general, el mortero es el más usado porque es el más económico, la pintura intumescente es la segunda más usada por su aspecto estético y porque no ocupan sitio ni sobrecargan demasiado las estructuras, y las placas son quizá las que menos se utilizan y sin embargo tienen un área de utilización muy importante. Habéis visto que el edificio Windsor estaba protegido con un sistema de placas para resistencias al fuego altas, para cuando se requieran resistencias mecánicas o para cuando haya que trabajar sin manchar el entorno, porque estos dos realmente sí manchan el entorno. En la obra estás proyectando y salta mortero por todas partes, son productos que ensucian, hay que poner plásticos, etc. Con placas no, si se está trabajando en un lugar donde hay equipos que pueden ser afectados por un mortero o por una pintura, las placas podrían ser una solución viable. Actúan desde el primer momento y también tienen un acabado agradable y que se pueden pintar y tal, pero pierde la forma, el perfil, y muchas veces por los arquitectos pues les gusta que los perfiles conserven la forma que tienen, pues por motivos puramente estéticos. Otro de los aspectos más importantes es la compartimentación. Hay que compartimentar en sectores de incendio de tal forma que el fuego no se propague dentro del edificio o al exterior. Son áreas limitadas que deben de contener el incendio, para lo cual tienen que estar confinadas dentro de paramentos, elementos como paredes y techos y forjados, que resistan al fuego una determinada cantidad de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, particiones específicas de tipo sándwich, ligeras, de trabajo en seco, que con placas especiales pueden llegar a resistir hasta 240 minutos y pueden además incluso resistir explosiones o acciones mecánicas violentas. Son muy sencillas de instalar, esta tabiquería en seco, se trabajan igual que las particiones habituales de cartón y yeso, y sin embargo están proporcionando una sectorización correcta y adecuada. Además, particiones vidriadas, porque muchas veces
A los arquitectos les gusta que haya luz, que haya ambientes y tal, que haya visibilidad, y los vidrios son unos elementos muy importantes y muy estéticos, y a su vez pueden proporcionar una alta resistencia al fuego porque pueden contener en su interior geles intumescentes que con la acción del fuego se hinchan y crean una capa protectora. También los techos resistentes al fuego, que sectorizan horizontalmente hasta 180 minutos, trasdosados para potenciar una pared que a lo mejor tiene 30 minutos de resistencia al fuego, pero tiene que tener 120. Protecciones de forjados de chapa y de hormigón con elementos de tipo mortero para llegar a dar una capacidad, tanto capacidad portante como capacidad de sectorización EI. Es importante, sobre todo, los forjados de chapa colaborantes, si no se protegen, tienen una rápida caída de capacidad portante, porque las chapas tienen una temperatura crítica, a diferencia del acero, de 350 grados centígrados en vez de 500, con lo cual un forjado de chapa colaborante expuesto a la acción del fuego puede empezar a crear flecha y a caer en relativamente muy poco tiempo. Por otro lado, ralentizando la propagación por fachada y cubierta de edificios colindantes. Pues para eso tenemos una serie de franjas normativas. Existen, por un lado, franjas de protección de cubierta para evitar que el fuego pase por las cubiertas, algo parecido a lo que comentaban antes en el incendio de Bermeo. Además de poder poner aquí una pared, continuar esta medianería hacia arriba, si no es factible, siempre se puede colocar algún elemento aquí que desvíe el fuego, digamos, en la dirección opuesta a donde está la nave que queremos proteger o el edificio que queremos proteger. En fachada también existe la necesidad de colocar un metro para que el fuego que venga por aquí pues no se propague, sino que se desvíe hacia el exterior, lejos de estos elementos de aquí, que si esto no estuviera, pues enseguida pasaría el fuego por este camino. Bueno, pues existen varios tipos de elementos de protección pasiva para hacer unas franjas de 1 metro completas o partidas si la fachada está demasiado cerca del forjado. También aquí podéis ver franjas colocadas entre una medianería, en este caso una nave industrial, que tiene una cubierta muy ligera para evitar que el fuego pueda pasar por aquí hacia el otro lado. ¿De acuerdo? También eliminando los humos que el incendio pueda generar. Las instalaciones en general y en principio, en particular en este caso, los conductos de extracción de humos o de ventilación atraviesan sectores de incendio, con lo cual pueden transmitir el fuego por su interior o por los huecos por donde pasan. Es muy importante tener un sistema de extracción de humos que resista la acción del fuego y que mantenga esa capacidad de extracción. Para ello, pues existen una serie de conductos diseñados con placas habitualmente resistentes al fuego, que sirven no solamente para hacer conductos resistentes al fuego, sino para proteger conductos ya existentes también, conductos de chapa, donde vemos pues, que se pueden hacer distintas formas, distintos movimientos, etc. Estos conductos permiten dar resistencias hasta 180 minutos en ventilación y 120 en extracción. La norma no permite para extracción 180, ignoro por qué. Imagino que por tanto tiempo ya el humo ya no será un problema porque la gente ya habrá marchado del edificio. Son capaces de trabajar en presiones y depresiones de trabajo, es decir, incluso en caso de incendio de hasta más o menos 500 pascales, y cuando estamos hablando de frío, de trabajo normal de conducto, hasta más o menos 1500 pascales de presión. También disminuyendo o evitando el riesgo que presentan las instalaciones. Ya lo hemos comentado con los conductos, pero es que además de los conductos, en un edificio hay cables eléctricos de todo tipo, tuberías, bajantes, en los hospitales o en edificios hay tuberías de gases especiales, oxígeno, nitrógeno, yo qué sé, que pueden en un momento dado, primero, comprometer la sectorización al atravesar los elementos compartimentadores por un agujero. Y si estamos haciendo un agujero, un elemento de compartimentación, lo estamos debilitando. Por otro lado, provocar la aparición de un incendio. Un cable puede tener un cortocircuito, puede ser un punto de inicio del fuego. Contribuir a la propagación por la misma naturaleza de las instalaciones, como son, hemos hablado de los conductos de extracción y ventilación, o también por los recubrimientos plásticos que recubren cables eléctricos, especialmente los antiguos. Los más modernos ya empiezan a incorporar revestimientos que tienen una reacción al fuego mucho mejor y que no propagan tanto el fuego.
Pues existen sistemas que permiten mantener al fuego confinado a pesar de las instalaciones, sellando perfectamente los puntos de paso y tratando perfectamente las instalaciones que puedan originar la mayor propagación. ¿De acuerdo? Esos sistemas pueden ser, por un lado, sistemas de sellado con lana de roca y revestimientos resistentes al fuego, que sirven para prácticamente cualquier paso, excepto juntas de dilatación porque no tienen movimientos, y que incluyen, por ejemplo, pintar parte de las instalaciones que más pueden propagar el fuego para ralentizar esa propagación por la propia instalación. Tenemos sistemas de mortero para cables y tuberías metálicas, morteros rígidos que rellenan el hueco conformando, digamos, una pared sólida justo alrededor de los cables y que están diseñados para esto, para tapar huecos. Almohadillas para sellar rápidamente cables eléctricos y que nos permiten hacer reinstalaciones y aún así mantener la resistencia al fuego. Collarines para tuberías plásticas de PVC y de otros plásticos como el polipropileno, el polietileno, etcétera, etcétera, que son unas carcasas que tienen un material intumescente dentro que cuando el fuego funde la tubería se hinchan sellando el hueco interior, evitando el paso por ahí hacia otro sector de incendios. Y las masillas para huecos lineales, juntas de dilatación, etcétera, que también pueden ser puntos de paso de fuego si, por ejemplo, el forjado es un elemento sectorizador o la pared donde está esa junta es un elemento sectorizador. Todos estos sistemas se pueden utilizar hasta EI 180, o sea, 3 horas de resistencia al fuego. Bien, hemos repasado rápidamente todos los sistemas de protección pasiva. Para terminar voy a comentar algunas cositas sobre la justificación documental. Porque cuando nosotros presentamos un sistema de protección pasiva, presentamos un sistema que debe garantizar un resultado, garantizar una clasificación. Y eso se realiza siguiendo normas. Y esas normas son el reglamento 3842 del 2013. Un reglamento que marca cómo ensayar y cómo clasificar los sistemas constructivos desde el punto de vista de la reacción y la resistencia al fuego. Bien, los documentos oficiales de justificación son o bien los informes de clasificación, generalmente para sectorización, paredes, techos, conductos, sellados, o bien un informe de evaluación que se utiliza para cómo contribuye un material, un mortero, una pintura o una placa a una protección estructural dada, sea de madera, sea de hormigón o sea de acero. El informe de ensayo, el ensayo propiamente dicho, realmente no es exigible, excepto si el informe de clasificación o de evaluación no indica las características del producto o del sistema ensayado. En ese caso es factible pedir el informe de ensayo para comprobar qué se ha ensayado realmente. Otros documentos no obligatorios pueden ser un certificado de instalación, importante porque la instalación de estos productos es fundamental y si no funciona bien la instalación, si no se instalan bien el material o el sistema, no va a funcionar correctamente. Es muy importante que el instalador, a través de este certificado de instalación, se responsabilice de esa aplicación, de esa instalación. Un certificado de calidad de los productos, las fichas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. El informe de clasificación se genera a partir de los resultados de un informe de ensayo con una norma dada y debe de incluir el nombre del laboratorio, en este caso, por ejemplo, sería Cidemco, que está en el País Vasco, el sello de acreditación ENAC, como podéis ver aquí, la norma de clasificación en la que se basa, que esta aparece por aquí en algún lado, no se ve muy bien, pero me parece que aparece aquí, y las fechas de emisión del informe. ¿De acuerdo? Esto aparece en portada en todos los informes. Si veis algún informe en la que se haya perdido alguno de estos datos, ese informe no es válido y debe ser rechazado. En su interior, el informe de clasificación debe de incluir muy visible y muy especialmente resaltada la clasificación obtenida por el sistema, además de indicar de qué ensayos se deriva, cuándo se hicieron esos ensayos, etcétera, etcétera. E incluye lo que se llama un campo de aplicación directa. ¿Hasta dónde llega este sistema? Más allá del cual no vale ese informe de clasificación. Un ejemplo, nosotros ensayamos conductos de 1 metro por medio metro de sección. El campo de aplicación directa nos permite ampliar esa sección hasta 1500 por 800, por ejemplo, ¿vale?
más allá del cual este ensayo deja de tener validez. Si hay un conducto de 2000 por 1500, ese conducto no estaría cubierto por este informe de clasificación. Es muy importante conocer, por tanto, el campo de aplicación directa para evitar utilizar inadecuadamente un sistema constructivo correctamente ensayado. Cualquier otro tipo de documento que no sea un informe de clasificación o de evaluación en el caso de protección estructural, que no se base en un ensayo concreto, no es un documento válido y admisible de acuerdo con la reglamentación española y debe de tenerse en cuenta. ¿De acuerdo? El informe de evaluación es el que se genera a partir de las normas 13381, partes 1 a 8, que son las normas de protección estructural, protección de morteros, de estructura metálica con morteros, por ejemplo, o con pintura, y son los que incluyen las famosas tablas de masividades, las tablas que relacionan la masividad del perfil con la resistencia al fuego y el espesor del material de protección establecido. Si no existe este informe de evaluación, no hay ninguna tabla y por lo tanto no garantizar un espesor para proteger una estructura. Con lo cual, todos los sistemas de protección estructural tienen que tener un informe de evaluación que tenga una tabla como esta. Por último, el marcado CE. Para evitar confusiones, lo he querido poner aquí. El marcado CE no es un marcado que garantice el comportamiento de los productos. El marcado CE es un pasaporte que indica que los productos a los que se aplica, y solo se aplica a productos, no se aplica a sistemas, ¿vale? El producto que es objeto del marcado CE cumple con las normas básicas de la Comunidad Económica Europea y se puede utilizar en cualquier país, punto. Pero no genera una garantía de comportamiento al fuego, por ejemplo. Una vez en el caso de los productos de protección pasiva, no existen normas armonizadas para el marcado CE. Puede haber dos tipos de marcado CE, por norma armonizada, que es obligatorio, y por guía de elaboración de un documento de idoneidad técnica europea. Ahora se llama documento de evaluación técnica europeo, el DEE. Antes era el ETE. Antes era, perdón, el ETA, el DITE. Una vez obtenido este DITE, de acuerdo con esa guía, que es un proceso voluntario por ser una guía, se genera lo que se llama un certificado de constancia de las prestaciones por el organismo notificado, que se va reevaluando a medida que el organismo notificado te va haciendo controles en tu fábrica. Se puede realizar la DOP. La DOP es la declaración de prestaciones, es decir, la que te dice que cumple ese producto de cara a su utilización, que puede ser pues, resistencia acústica, resistencias a impacto, resistencias a humedad y, por supuesto, resistencias o reacción al fuego, ¿vale? Para la resistencia al fuego, los DITES incluyen un anejo, porque no es una prestación de producto, es una prestación de sistema, por lo tanto no puede ir como prestación del propio producto. Entonces, en un anejo se incluyen una serie de ensayos realizados en resistencia al fuego con ese producto que nos permite, de alguna manera, colocar dentro de las prestaciones, de la declaración de las prestaciones, una resistencia al fuego, pero claro, siempre en relación con un sistema, no propia, no intrínseca del producto. El proceso de marcado CE es voluntario, no es, por lo tanto, exigible. Exigirlo se puede hacer, evidentemente cualquiera lo puede hacer, pero sería de alguna manera una forma no legal. O sea, yo tengo mi edificio y yo quiero que todos mis productos tengan el marcado CE, pero yo puedo de forma legal poner productos que no lo tengan de protección pasiva, ¿vale? Es decir, no es exigible legalmente. Y con esto termino esta presentación breve necesariamente de lo que es la protección pasiva. Espero que en otro momento tengamos más tiempo para entrar en profundidad en lo que representa esto en los edificios. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Sí, una pregunta es tu impresión, ¿no? Conocer desde el punto de vista del instalador, porque has comentado, está por un lado el ensayo, las características del propio material, pero no es un material, es un sistema que debe dar unas prestaciones y no es el sistema en sí, sino que es luego la instalación de ese sistema en un lugar concreto. Entonces, exacto.
la pregunta es, porque encima has comentado, el certificado de instalación, que es voluntario, no es, de momento no es obligatorio, excepto en Cataluña. Ahora sí lo es. Si desde tu punto de vista la administración competente, porque encima además en cada sitio y por la diversidad que estamos, si se vela eficazmente, porque esos requisitos de protección exigidos por la norma realmente se estén cumpliendo a la hora de la instalación, porque todos conocemos 1000 ejemplos de puertas sin el muelle, el falso techo del muro se ha quedado en medio. Bueno, sí. Entonces, si desde tu punto de vista, si crees que hay mucha discrepancia entre la forma en que en los distintos sitios se vela por ese cumplimiento. Te voy a responder muy sencillamente. Efectivamente, no hay nada. Nadie hace nada y nadie mueve un dedo. De mis tiempos en Tecnifuego hemos intentado que la administración nos escuche para, de alguna manera, regular la instalación de la protección pasiva. Porque ahora mismo lo que está regulado es el comportamiento o los requisitos que deben de tener un edificio desde el punto de vista de la protección pasiva. Una estructura tiene que ser R120, vale, perfecto. Ahora, el que la instala, ¿qué requisitos debe de cumplir legales? Pues de momento ninguno. De momento ninguno, excepto en Canarias. En Canarias el Cabildo ha establecido una serie de requisitos y deben de estar incorporados en una base de datos del Cabildo para poder ejercer como instaladores autorizados y deben de haber pasado un curso y demostrar que tienen los medios para hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién controla que se estén haciendo bien las cosas en la edificación? Nadie. El Código Técnico exige que haya un control de todo lo que se pone en el edificio, ¿vale? Pero no exige cómo se hace. Entonces la gente pasa de ello directamente. En Cataluña no, en Cataluña ahí es un poco lo que te estaba comentando, ahí sí tienen una reglamentación que hace que la mayoría de los edificios sí tengan que ser inspeccionados desde el punto de vista de la protección pasiva. Los bomberos de la Generalitat acaban de lanzar una ordenanza, no sé si la conocéis, en su página web la han debido de colgar, para qué requisitos tiene que cumplir un instalador que haga obras de protección pasiva en el ámbito de la Comunidad de Cataluña, no en Barcelona, porque ya sabéis que hay bomberos separados allí, pero que los bomberos de Barcelona supongo que les seguirán en ese camino. Y en esa especificación técnica se especifica que los instaladores deben de aportar una serie de documentación mucho más amplia que el simple documento que menciono yo ahí. Tienen que indicar, por ejemplo, el cálculo que han hecho de espesores de protección pasiva, tienen que indicar qué documentación han utilizado para hacer esos cálculos, tienen que incluir pues, un montón de datos y de cosas que, según bomberos, son necesarios para garantizar que la instalación es correcta. ¿De acuerdo? Con lo cual, a mí eso me parece fenomenal, porque de alguna manera los que no entienden, los que no saben y los que están de forma, digamos, francotiradora dentro del mercado de la protección pasiva, pues se queden un poco al margen y entren los profesionales, los que llevan toda su vida haciendo esto, los que saben lo que tienen que cumplir y los que saben qué es lo que les piden y lo tienen. ¿Vale? Esto es un poco la respuesta. En algún sitio nos han solicitado un informe de una hoja acreditando que los espesores que el instalador había puesto se cumplían. Luego resulta que no se cumplía. Y mi pregunta es, si no hay nada legislado de momento para eso, me imagino, porque todos los materiales tienen un deterioro con el tiempo, me imagino que estos también. ¿No hay ninguna norma o ninguna cosa que te obligue a tantos años de material, una inspección para comprobar si sigue teniendo las mismas cualidades? Te comento que sí y no. Cuando se estuvo hablando de rehacer el RIPCI, porque está obsoleto y bueno, se iba a hacer una nueva edición, yo participé en la introducción en el RIPCI de algo parecido a lo que tú mencionas. No solo la figura del instalador, como decíais por ahí, sino también la del mantenedor y qué aspectos hay que hacer para el mantenimiento de la protección pasiva, que realmente no son demasiados. Las exigencias a la protección pasiva en cuanto a mantenimiento son mínimas, porque son productos muy inertes. Una pared de ladrillo, una pared de yeso o lo que sea, a menos que sufra una acción mecánica, no va a variar en su comportamiento al fuego. Lo mismo un mortero proyectado sobre una estructura que te puede durar 40 años, ¿entiendes? Entonces la idea aquí es que de alguna manera
introducir ese mantenimiento, las inspecciones por lo menos, para ver si ha habido daños o si ha habido algún tipo de acción sobre el producto que la puede invalidar en su función, etcétera, etcétera. Pero como ya es conocido, las distintas competencias de los ministerios involucrados entraron en conflicto y al final el RIFCI rechazó el incluir cualquier cosa de protección pasiva porque el Ministerio de Fomento no le dejaba. Hemos estado detrás del Ministerio de Fomento para hacer una reglamentación para instaladores, pero dada la situación que existe ahora, el Ministerio de Fomento no está por la labor de sacar, ni siquiera va a sacar un código técnico que lleva elaborado desde hace 3 años o 4. O sea que la cosa de momento está muy negra para esto. ¿Vale? Yo cuando nos han pedido el certificado de OCA era porque era pública concurrencia. En todo caso, a ver, los certificados de una OCA, de un organismo de control, debería de ser algo habitual, pero comprado o controlado por la dirección facultativa o la propiedad, que al fin y al cabo es el que va a recibir el edificio, ¿vale? Entonces, yo, si voy a hacer un edificio, yo voy a poner ahí a alguien que controle que si tú me ofreces esto, me estás poniendo esto y no otra cosa, ¿vale? ¿Entiendes? El pedírtelo a ti y que tú te gastes el dinero en demostrar que tú lo estás haciendo bien, es que eso se debería de suponer. O sea, si eres tú el que no te fías, tú pagas a la OCA y que me inspeccione. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, yo hago las cosas bien, ¿vale? Pero es que es un deber de la dirección de obra, en mi opinión, no del instalador. El instalador tiene que tener sus propios medios, evidentemente, para controlar que lo está haciendo bien. Y debe de garantizarlo luego por escrito, y punto. Ahora, tiene que hacerse responsable de lo que hace, ¿vale? Que lo quiere hacer con una ECA externa, es voluntad del instalador, no debería de ser una imposición. Un instalador profesional que dice, yo voy a hacer siempre en todas mis obras un control de calidad por una ECA externa para justificarme delante de mis clientes. Eso sí, a mis clientes les va a costar más caro y a lo mejor no me dan tanta obra, pero yo voy a ser una empresa seria y lo voy a hacer así. Otras dirán, no, yo esto no lo hago porque no es mi competencia, yo te lo voy a aplicar y si tú quieres, contratas a quien quieras, que me lo mida, que me lo controle y que me lo evalúe. Y si te parece bien, y si no, pues ya repasaré lo que tenga que repasar, que yo, en mi opinión, lo he hecho todo correcto, ¿vale? Y eso es un poco como deberían de ser las cosas. Con respecto a los tipos que has comentado de los cerramientos en vidrio, ¿en qué tipos estamos hablando? Porque ahora hay cantidad de cerramientos externos que van sobre el vidrio, incluso fachadas inclinadas. Mira, tiene que tener un determinado valor. Los vidrios resistentes al fuego pueden llegar a alcanzar hasta 120 minutos de clasificación EI, integridad y aislamiento térmico, de los del tipo doble con cámara y aislamiento intumescente, ¿vale? Hay otro tipo de vidrios que son monolíticos y que solo aportan grado E, es decir, integridad, permiten el paso de calor, ¿vale? Estos pueden llegar también a incluir resistencias al fuego de hasta E120. Con un vidrio es difícil obtener más resistencias al fuego, a menos que quieras gastarte en vidrios más que en la propia obra. Los vidrios resistentes al fuego son relativamente caros. No, aparte del margen de precio, lo digo porque es que la SI se tiene que cumplir, en principio bastante a rajatabla, nos incluye la sección 5 y esto viene en uno de los apuntes de la sección 2. Nos lleva incluso hasta la normativa francesa y evidentemente también nos dice que tiene que cumplir la misma, mismos niveles que una pared estándar. Exacto. Exacto, y de hecho el Código Técnico de la Edificación, cuando habla de elementos de sectorización, no discrimina entre si es un elemento de sectorización de ladrillo o de vidrio. Te dice que tiene que cumplir EI 120 y tienes que cumplir EI 120. Si lo puedes hacer con un vidrio, perfecto. Si... Lo que decía Raquel, lo de los socas y demás, se vigila que se cumple, que realmente lo que se han puesto a cumplirlo, porque no, ahí el responsable de decir que un sistema vidriado es EI 120 no es el instalador se limita a montarlo. Ahí el que tiene que justificar que ese vidrio es EI 120 con ese sistema constructivo es el fabricante del vidrio, por ejemplo nosotros. Sí, pero tampoco es el vidrio como tal, como se ha apuntado antes. Claro, es un sistema, completo, no es que el fabricante aporta el sistema. O sea, como tú has visto antes, nosotros como fabricantes de materiales que ponemos en el mercado, antes de poner el material en el mercado, nosotros nos encargamos de diseñar los sistemas y de ensayarlos.
Es decir, si yo te digo que tengo un sistema vidriado EI120 y yo te vendo el vidrio y te digo cómo tiene que ser el sistema y luego te aporto el documento que justifica que ese sistema es EI120. Eso es cuestión nuestra, no del instalador que está montando el vidrio. El instalador que está montando el vidrio tiene que decir, no, es que yo lo he montado como me dice el fabricante. He puesto los tornillos aquí, he puesto la estructura que me dice el fabricante y he montado el vidrio de la forma que me dice el fabricante. ¿Vale? Ese es el objetivo del... De todas formas, ahora con los libros del edificio, sobre todo en estos que son de diseño especial, normalmente el fabricante siempre te facilita el documento en el que te acredita y tú presentas todo el tocho de productos, sistemas, donde el fabricante te lo acredita. Exacto, es que es así como debe de ser, así es como lo marca además el código técnico. Debe de justificarse que el sistema que el fabricante pone en el mercado, aunque luego venda productos, está justificado con un ensayo que le respalda siguiendo normas, como los que he marcado ahí, el informe de clasificación o el informe de evaluación. Eso es tarea nuestra, eso es tarea de los que ponemos el producto en el mercado, no del instalador. El instalador no tiene por qué ensayar nada, pero eso sí, el instalador tiene que aportar junto con su documentación ese informe de ensayo del fabricante. ¿Vale? Es decir, el fabricante no manda ese informe de clasificación a la constructora, ni al arquitecto, ni a la propiedad. Se lo manda a quien le compra el producto, es decir, al instalador. Entonces sigue una vía, digamos, ¿cómo se llama?, de cadena de mando. ¿Cómo se dice en la mili? Del conducto reglamentario. Entonces el conducto reglamentario es que un arquitecto diseña, el constructor contrata, el instalador monta, y el fabricante vende el material. Entonces, el fabricante le da al instalador el documento de garantía de ese sistema, el instalador, junto con su documento de instalación, se lo da al constructor y el constructor se lo pasa al arquitecto y a la propiedad. Ese es el conducto reglamentario de la documentación. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, una última. Sobre el tema de las pinturas incandescentes, que siempre te cabe la duda de que si están hechas con los ensayos normalizados y los juegos no son normalizados habitualmente, funcionan exactamente igual o tienen la capacidad de resistencia al juego que te dicen. Bueno, vamos a ver. En principio, para poder garantizar en España que una pintura funciona, únicamente se exige la curva estándar de ensayo, ¿vale? Siguiendo la norma 13381 parte 8, específica para pinturas. En otros países además te piden la curva de calentamiento lento, que es un poco a lo que te refieres tú, que marca lo que ocurre cuando el fuego se desarrolla más despacio que lo que marca la curva. ¿Por qué? Porque eso afecta negativamente a la creación de la pintura, de la espuma intumescente. Eso es correcto. ¿Qué pasa? Que en España este tipo de ensayo de momento no se exige, en otros países sí. Cuando hablamos de empresas multinacionales, pues estas empresas multinacionales pueden tenerlo porque en un país se exija o pueden no tenerlo si funcionan en países donde no se exige esta curva. Actualmente, ya digo, aunque esta curva existe, aunque la posibilidad de ensayar existe de esta manera, prácticamente muy pocas pinturas, por no decir ninguna, están ensayadas con ella porque básicamente no se exige. Y tienes razón, debería de exigirse porque el comportamiento es algo peor. Y de estos materiales que has especificado para proteger las estructuras, por ejemplo las de acero, ¿cuál funciona mejor de cara a un incendio real? No tanto a seguir el fuego estandarizado, etcétera. Bueno, se supone que todos. Se supone que todos, si no, no los pondríamos en el mercado a ningún fabricante, ¿vale? Un ejemplo que te puedo dar es que, por ejemplo, en la Torre de Windsor estas placas estuvieron resistiendo un incendio, eso sí, con la fachada ya rota y con liberación de energía ya fuera hacia la atmósfera, de casi 16 horas que duró el fuego cuando estaban diseñados o ensayadas para 3 horas. ¿Vale? Quiero decir que el incendio real, cuál se comporta mejor o peor, hombre, se supone que están ensayadas en la peor de todas las circunstancias, excepto quizá la pintura, como tú mencionabas, y que tienen que funcionar perfectamente en caso de un fuego real. Por lo tanto, yo te lo digo, se supone que todas. Otra cosa es que haya gente que haga ensayos de aquella manera y que pongan en el mercado productos que no estén correctamente ensayados, etcétera, etcétera. Pero si tú has ensayado correctamente, todas tienen que funcionar. Solo una cuestión. En los papeles del instalador, el certificado de producto va al director de ejecución y el mantenimiento al director de obra para que haga el seguro del edificio. ¿Vale? Correcto. En la apreciación. Correcto, no. Que entre uno y otro pues tienen funciones distintas. Perfecto, sí, perfecto. Yo, como estoy en el lado que solo entrego documentación al instalador,
Lo que haga el instalador luego con la documentación a veces se me escapa. Claro, perfecto. Gracias por la indicación. ¿Ninguna pregunta más? Damos paso entonces al siguiente ponente, que me parece que ya nos hemos extendido mucho y le hemos quitado tiempo. Muy bien, muchas gracias por vuestras preguntas.